Muy buenas tardes, hermanos. El devocional de hoy está en Mateo 19, del versículo 13 al 22. Y antes de comenzar vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento que podemos compartir como iglesia, compartir como familia también, donde abrimos tu palabra, leemos un trozo de ella y la podemos entender y aplicar en nuestra vida. Gracias por tu misericordia, gracias porque tu salvación es inmerecida, y gracias porque si fuera por nuestros méritos no tendríamos ni una esperanza. Gracias por esto, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, el devocional de hoy tiene dos parábolas, no, perdón, no dos parábolas, tiene dos circunstancias o dos situaciones. La primera, vemos a Jesús con sus discípulos y unos niños, y la segunda es Jesús conversando con un joven rico en posesiones. Y vamos a analizar ambas y vamos a partir con Mateo 19, versículos 13 al 15, que es donde lo conocemos siempre, donde Jesús hace esta invitación a los niños. Dice: entonces le fueron presentados unos niños. Aquí quiero que nos detengamos también en los artículos. Dice: entonces le fueron presentados unos niños. O sea, unas personas llevaron a los niños para mostrárselo a Jesús o que los conocieran, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. ¿A quiénes? ¿A los niños? No, no a los niños, sino a las personas que traían los niños. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Jesús se fue. Entonces, ¿por qué les decía que me gustaría o quería detenerme en los artículos? Porque si uno lo lee a la rápida pareciera que los discípulos apartan a los niños de Jesús. Pero cuando uno empieza a leer, y cuando uno contrasta este pasaje con eh, Lucas y Marcos, uno se da cuenta que eh, no varía mucho el relato. Pero dice: le trajeron unos niños y los discípulos les reprendieron. Y da a entender que pareciera ser que los adultos estaban buscando algún tipo de que los niños se acercaran a Jesús, a lo mejor con algún fin. Y yo creo que lo que debemos rescatar, o lo que por lo menos yo rescato, es que cuando Jesús dice: dejad a los niños venir a mí, es porque el niño tiene un corazón puro, a pesar de que igual es pecador. El niño no busca eh, tener mayores posesiones o mayores beneficios, no busca algo en particular, sino es humilde, y obviamente no tiene ese deseo carnal por algo tan fuerte a lo mejor como un adulto. Entonces, por eso yo creo que es esta mención de: dejad a los niños venir a mí y no se los impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. Podemos entender que de los tales es el reino se refiere a la forma en que es un niño. Un niño genuinamente busca a Cristo, y no lo busca por nada material, lo busca por la persona, porque es Cristo. Y bueno, esa era la primera reflexión. Y la segunda, que es eh, un poquito más extensa en lo que son los versículos escritos, pero habla de un joven rico. Y es un pasaje muy conocido, creo que debe ser uno de los más conocidos, o dentro de los evangelios más destacados, porque habla fuertemente y generalmente a las posesiones, y generalmente se asocia o se toma como una máxima que todos los ricos no van a conocer a Cristo, que las personas con dinero no van a conocer a Cristo, y eso es como una máxima. Entonces es como que solamente los pobres van a conocer a Cristo, y no es lo que dice el pasaje. Entonces nos vamos a ir deteniendo, vamos a ir leyendo, vamos a ir deteniendo algunas cosas. 16 dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y aquí a lo mejor podemos, a lo mejor este joven con un corazón
sin un mayor deseo de nada, le dice maestro bueno. Ahora, ¿por qué llega a su conclusión o por qué Jesús le responde de esa forma? Probablemente porque Jesús sabía que había un trasfondo detrás. Y porque me dice, bueno, yo probablemente por lo que le va a responder ahora. Entonces sigo. Dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Les dijo el joven. Jesús le responde, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Y el 20, el joven dice, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y eso es clave. Porque si desde la juventud este chico, que no tengo por qué dudarlo, él no ha matado, no ha adulterado, cosas bien concretas y cosas que también, y que amará a tu prójimo, eh, cosas bien concretas que probablemente el joven sí las hacía. Pero ¿cuál es el fin de esto? ¿O por qué las hacía? Eh, Probablemente porque fue enseñado a hacer. Conocemos muchas personas que son buenas de adentro, que son personas eh, muy amorosas, muy cálidas, que uno muchas veces dice, incluso hasta para la broma, mire si le falta ser cristiano nomás. O incluso hay personas que son tan buenas que incluso muchas veces son o tienen mejor testimonio que un mismo cristiano, lamentablemente. Pero aquí Jesús dice, si quieres ser perfecto, ya porque ha hecho muchas cosas buenas, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y oyendo el joven estas palabras se fue muy triste o se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y es aquí donde uno hace este error y generaliza o tiene esta máxima de que los que tienen mucho dinero, muchas posesiones no van a conocer al Señor. No es por el hecho de tener el dinero. Estamos hablando de lo que es lo que reina en nuestros corazones. ¿Cuál es la prioridad de nuestro corazón? ¿Qué es lo que ocupa nuestro corazón? ¿Cuál es el sentimiento, objeto, situación número uno que siempre está en nuestro corazón? Y el joven probablemente ayudaba siempre, era muy amoroso, pero ¿qué es lo que le dijo Jesús? Vende todas tus cosas y dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y probablemente este joven se había sacrificado mucho, o todo esto era familiar, y deshacerse de todo para darlo a los pobres, probablemente le causó una gran tristeza o una contrastarse al mismo, es decir, ¿vale la pena realmente todo esto? ¿Deshacerme de todo para dárselo a los pobres, personas que yo probablemente ni conozca? El punto es, ¿realmente el Señor esperaba que el pobre diera sus cosas? ¿Esperaba realmente el Señor que Él vendiera todo y se lo diera a los pobres? Él se la dice, le dice, bueno, si quieres ser perfecto, vende todas tus cosas. Y nosotros sabemos que por nuestra propia cuenta no podemos ser perfectos, por nuestra propia cuenta no podemos ni siquiera alcanzar al Señor. Como dicen, no es por obras, es por gracia. Entonces, probablemente lo que quería el Señor era saber hasta qué punto el joven podría a lo mejor dejar su ego de lado, su estatus de lado, o incluso el amor por su caricatura antes de Cristo. Y eso es lo que a mí me queda dando vueltas el día de hoy. ¿Qué tantas cosas hay en mi corazón o en nuestros corazones que nos puedan o apartar del Señor o acercar al Señor? ¿Qué ocupa nuestro corazón o qué es lo que tiene ese puesto número uno? Que si el Señor nos llegara a preguntar y decir, bueno, deja de hacer tal cosa, ven y sígueme, ¿lo haríamos? ¿Estamos realmente entregados al 100 al Señor? Y finalmente, si lo último que me queda dando vuelta y que creo que es muy importante es la salvación es del Señor. Y no hay nada que podamos hacer nosotros por cuenta propia. No hay ni una acción, ni una forma de ser que pueda llevar por nuestros propios medios a adquirir la vida eterna. Y es precisamente eso lo que el Señor le está enseñando a este joven rico, que no es por obras. ¿Debemos seguir el mandamiento de Cristo? Sí, debemos hacerlo, pero no por adquirir un bien,
no como con pensamiento adulto, sino como un niño. Lo hago porque quiero hacerlo. Entonces, si yo tengo en mi corazón hacer las cosas bien o hacer las cosas que el Señor me manda para obtener algo, claramente estoy haciendo las cosas por mi propio beneficio y no porque el Señor en mi corazón ha puesto ese deseo de servir, ese deseo de dar, ese deseo de preocuparme. Entonces el Señor en ningún momento buscó al 100% que el joven vendiera todo y le diera a todos los pobres. Lo que el Señor buscaba era ver qué es lo que, si el joven está realmente preparado para poder aceptarlo él en su vida. Y hermanos queridos, si nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, debemos ser muy agradecidos, porque eso no hace desearlo y muchas veces, a pesar de ser eh, faltos de Él o imperfectos, Él nos toma y nos acerca a Él como niños y nos bendice, porque de los tales es el reino de los cielos. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, muy buenas tardes, que estén bien.